Bueno, el tema que nos trae aquí hoy es la reencarnación. Vamos a profundizar un poquito más. Con las buenas tardes primero nuevamente para todos. Sé que es un tema que ya de alguna forma se ha tocado en charlas anteriores, sobre todo en los 7 días. Se les habló algo de esto y bueno, y se ha tocado por encima en otras informaciones que sé que ya tienen. Pero la idea de hoy es centrarnos solo en ese tema, tocar algunos aspectos importantes sobre la ley de la reencarnación, profundizar en varios puntos que sé que es necesario que vayamos comprendiendo y bueno, aprender un poquito más de esto, ¿no? Sabemos que la reencarnación en Occidente es un tabú, un tema pues muy poco aceptado, la verdad, porque en lo que tiene que ver con las religiones, sobre todo el tema del cristianismo, que es la más fuerte acá, no se contempla esta posibilidad. De hecho, en las religiones en las que se contempla están en Oriente, por allá en la India, y en algunas otras, pero son muy pocas. Y por acá como no están esas corrientes, no es el fuerte de esta zona, entonces pues no tenemos información muy clara sobre este punto. Si vamos al tema científico, pues más de lo mismo. No hay digamos que no hay un postulado científico, alguna investigación científica profunda que pues nos haya enseñado o hablado de esto. Es más que todo rechazada en la ciencia. Pero lo que sí debemos tener en cuenta, como ya lo hemos venido hablando en temas anteriores, es que hay conocimientos que, aunque ni la religión ni la ciencia los contemplen, no quiere decir que sean falsos, sino que son desconocidos. Hay leyes, hay situaciones que el ser humano ha ignorado por mucho tiempo, pero yo diría que si lo hubiésemos sabido, se nos hubiese compartido abiertamente, otra sería nuestra realidad. Y la reencarnación es uno de esos temas muy importantes. Entonces vamos a tocar un evento histórico para comprender por qué no tenemos información suficiente sobre la reencarnación. Y voy a tomar el evento del Concilio de Nicea porque, como les acabo de decir, en el lado de Occidente la religión predominante es el cristianismo en sus distintas ramificaciones, ¿no? Cuando hablo del cristianismo estoy abarcando religión católica y el protestantismo. Sabemos que también hay una iglesia cristiana de Oriente, la iglesia ortodoxa, que también hace parte de todo esto, pero bueno, a partir del año 1000 aproximadamente hubo esa fragmentación de esa facción del cristianismo, se separa la iglesia católica y bueno, ellos tienen por allá también su líder religioso, su papa, y ya las iglesias protestantes nacen hacia los años 1500, iniciando con Martín Lutero y su protesta por allá en Alemania. Luego fueron surgiendo otras, la anglicana en Inglaterra, y bueno, de ahí en adelante muchas otras corrientes, mormones, con el señor Smith, eh, con Charles Taze Russell nacieron los testigos de Jehová, y bueno, un sinnúmero de movimientos protestantes. Pero todo esto, muchachos, nace con Constantino, en el concilio, en el famoso concilio de Nicea. Pues se nos contó de que la iglesia cristiana nace con Jesús y Pedro en esa famosa cita de Mateo 16, cuando le dice que sobre esta piedra, le dice Jesús a Pedro que sobre esa piedra edificará su iglesia. Si partimos del término iglesia, viene del griego eclesia, que significa reunión. Entonces es una reunión, una congregación lo que significa esta palabra, pero Jesús no quiso decir que esa reunión o esa aglomeración de seres humanos no se juntarían en torno a una institución y a un poder religioso, sino que la esencia original de ese mensaje es que
seres humanos se reunirían en torno al verdadero mensaje crístico y los códigos y enseñanzas que fue traída al planeta por parte del plan de la luz. Bueno, eso lo tomó Constantino para fundar su nueva iglesia, y bueno, de ahí se dice que nació la Iglesia Católica con Pedro como primer papa. Pero realmente el primer papa fue Constantino, emperador romano, como ya sabemos. Él reúne este concilio porque el contexto de la época era bastante complejo para el Imperio Romano, ¿no? El cristianismo tomó mucha fuerza desde la muerte y resurrección de Cristo, luego quedan los apóstoles, y el imperio comenzó a dividirse. Recuerden que Israel era colonia romana, y bueno, empezó a dividirse el imperio entre cristianismo, y del otro lado estaban muchas otras religiones paganas. En el caso del imperio romano también era muy fuerte el mitraísmo, bueno, habían varias allí, entonces la gente estaba dividida, y la estrategia de Constantino fue fundar una nueva religión. Y esa nueva religión tenía la particularidad que buscaría contentar a ambas partes, tanto a cristianos como a paganos, porque incluiría las enseñanzas de Jesús, pero también mezclaría todas las tradiciones de las demás religiones, y dando como resultado la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, con un papa o un líder que más adelante se le llamó papa. El primero fue Constantino, ¿no?, quien ideó todo este plan, porque supuestamente con su famoso sueño, soñó con esa cruz, digamos, con una frase que pues en español es: con esta cruz vencerás. Y bueno, con base a eso él vio muy estratégico este movimiento, sobornó a los sacerdotes cristianos, dándoles prebendas, cesando la persecución, evidentemente, porque eran perseguidos y muertos los cristianos, y logró de alguna forma unificar, entre comillas, el imperio bajo esta nueva religión. Pero además de esto, de esta jugada estratégica, lo llamativo en el tema de la reencarnación es que ellos reúnen un sinnúmero de documentos, tanto considerados sagrados. En aquella época ya existía el Antiguo Testamento, por supuesto, y muchos otros documentos que comunidades cristianas estudiaban, ¿no? Lo que más adelante se conocieron como textos apócrifos. Ellos hicieron ahí la selección muy a conveniencia de los intereses de ese momento, y bueno, determinaron que esa selección terminaría por, digamos, el resultado, ¿no? Sería el documento bíblico, la Biblia que conocemos hoy en día. Ese sería el compendio, el canon oficial, lo que de ahí en adelante deberían estudiar las personas que quisieran pertenecer y profesar la nueva religión. Por supuesto, quedaron excluidos muchos libros, muchos documentos apócrifos con una información muy reveladora, y algunos de esos los hemos tocado aquí. Y al quedar fuera esta información, el ser humano quedó con muchos vacíos. Uno de ellos la reencarnación, otros el origen, el aborto del caos, varios mensajes de Jesús que no están en los evangelios, es decir, muchísima información que hizo que nos perdiéramos en la comprensión, ¿no?, de varios de estas revelaciones. Ahí se acordó, bueno, los textos válidos y los demás fueron desechados. También, para ser más exactos, pues se eliminan 25 textos bíblicos y más de 30 documentos de soporte, ¿no? Este es el dato que se sabe oficial, pero quizás fueron muchos más. Y ya, bueno, los aprobados se convirtieron en la Biblia. Esto dejó, por supuesto, la herencia incompleta sobre la sabiduría contenida en muchos textos que fueron eliminados. Se cercenó información, además de las constantes manipulaciones y traducciones que sufrió el documento. Y bueno, eso, el resultado es lo que vemos hoy en día, ¿no? Un poder religioso dominante y una humanidad carente en general de la verdadera espiritualidad y el verdadero conocimiento que nos devuelva nuestro origen y nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, que en esa búsqueda infructuosa siempre vamos a depender de estos poderes que dicen tener la verdad. Eso fue lo que sucedió en aquella época, y pues es necesario recordar este hecho, porque esto que sucedió allí
es algo muy parecido a lo que se hará en tiempos modernos, porque para que se instaure el nuevo orden mundial con su anticristo deberá surgir una nueva religión global que abarque todos los credos, todas las conocimientos, es decir, que contente a todo el mundo. Entonces algo parecido surgirá, eh, digamos que en tiempos actuales, comandada por el falso profeta y el anticristo. Entonces, eso es bueno tenerlo ahí para que recordemos de dónde viene la manipulación y el por qué no tenemos, en el caso de la reencarnación, suficiente información. Es decir, que aquí podemos hacer una conclusión inicial. Desconocemos mucho de la reencarnación, no porque no exista, o no porque sea una locura o una invención de alguien, sino porque astutamente se nos ocultó información de ciertos poderes y ciertos personajes muy influyentes para ocultarnos algo, entre otras cosas, la reencarnación. Entonces, cuando uno descubre esto, inmediatamente pues surge la necesidad de profundizar más. Evidentemente desaparece toda referencia sobre un verdadero desarrollo espiritual de la humanidad. Quedamos sujetos de ahí en adelante a las religiones y a los pastores, a los líderes, a los curas. Y bueno, obviamente también sobre el tema de la vida eterna, se redujo a una sola vida, es decir, que en esta vida, de acuerdo a lo que hagamos, vamos al cielo, vamos al infierno. Y ahí pues quedamos, digamos que encasillados, limitados a ese pensamiento. Al ver el universo con la óptica de una sola vida, aparece inmediatamente un concepto de Dios injusto, arbitrario y emocional, que determina el nacimiento de las personas como ricos, pobres, enfermas o sanas, como si fuera por azar. Toda esta concepción tuvo sentido mientras el aprendizaje y la ascensión espiritual se realizaban bajo la oscuridad del sufrimiento, del martirio o del sadismo inquisidor. Claro, estas ideas se las fueron metiendo a la humanidad a la fuerza, ¿no? No es que de la noche a la mañana apareció esta iglesia, esta nueva idea y pues la aceptamos de una vez, no. Eso fue impuesto en la mayoría de los casos. Entonces, la humanidad pues estuvo entre comillas contenta con esa teoría, con esa información de que Dios era el que decidía dentro de su, entre comillas, sabiduría, este Dios, ¿no? Que nos enseñaron en esta religión. Y él decidía entonces quién nacía bien, quién nacía mal, quién le iba bien y quién le iba mal. Pero eso evidentemente, mientras que la humanidad avanzaba, fue generando inquietudes, preguntas profundas. Y una de ellas es por qué Dios es injusto con unos y al parecer premia a otros que no lo merecen. Por ejemplo, hay personas con mucho dinero, pero tienen muy mal corazón. Nuestros políticos, en su amplia mayoría, muchos de ellos son corruptos, toman decisiones que terminan afectando a los pueblos. Y uno ve y son personas adineradas que no les falta nada, pero hay muchas personas que les falta todo, hablo de lo material, y tienen un corazón muy noble. Entonces uno ahí como que, bueno, ¿y por qué este sí siendo tan malo? ¿Y por qué a este le va tan mal siendo tan bueno? Y ahí es donde empieza la inquietud. Y esa inquietud nos lleva a reflexionar sobre el papel de Dios aquí. ¿Será que sí es Dios el que mete su mano aquí para determinar el destino de algunas personas o de toda la humanidad? ¿O hay una mecánica de ley distinta que funciona con una precisión de reloj en el universo que busca equilibrar todo? Y aquí es donde aparece la idea de la reencarnación. La reencarnación, que en Oriente, como les decía al principio, es mucho más aceptada, mucho más contemplada. Pero aún siendo así, allí también se manipuló la información. ¿A qué me refiero? Se cree en Oriente que la reencarnación es un proceso donde yo puedo reencarnar o volver en animales o incluso en cosas cuando no tengo una vida tan, digamos, no me porto tan bien, porque se supone que un animal o una cosa es un escalafón inferior al hombre. Entonces, si me porto mal, reencarno en un animal y entre el animal sea más limitado, por ejemplo, si reencarné en un caballo, pero resulta que de pronto en otra reencarné en un reptil, entonces el reptil es un poquito más, más denso, más, digamos, instintivo,
que un mamífero, entonces ellos consideran que son encarnaciones menores. Y bueno, ya cuando se reencarna en cosas o minerales, la cosa es peor. Pero ahí hay una manipulación de la información porque el proceso de reencarnación no es así. El ser humano, el espíritu, porque aquí estamos hablando del espíritu, lo que reencarna es el espíritu humano. Y el espíritu humano solo puede reencarnar por su densidad, por su vibración, por la forma en que fue diseñado en cuerpos humanos. Es el molde en que nuestro espíritu puede encarnar. De alguna forma, Pablo de Tarso lo dijo, si mi memoria no me falla, en Corintios, primera de Corintios 15, cuando dice que una es la carne de los animales, otra es la carne de las aves y otra es la carne de los hombres, haciendo una diferenciación entre digamos, el cuerpo, la parte física entre los animales y los seres humanos. No es el mismo molde. El cuerpo humano no vibra igual en lo que vibra un animal, no es la misma condición. Entonces los espíritus humanos tienen ese diseño y reencarnan solo en cuerpos humanos. Es una ley. Entonces, para entenderlo también de otra forma, ¿no? Y agregar esto, los animales no viven un proceso de reencarnación como nosotros. Los animales son espíritus colectivos. Espíritus colectivos. ¿Qué quiere decir? Que están conectados y ligados al espíritu de la creación. Ellos no tienen el albedrío como ley, como si lo tenemos nosotros. Son seres, obviamente, seres vivos, tienen su espíritu, tienen su cuerpo, pero es un espíritu distinto. No es individual. Nuestro espíritu es individual. Es responsabilidad nuestra el cuidado y la conformación de nuestro espíritu. Los animales no, ya ellos tienen un espíritu, por así decirlo, ya predeterminado, que cumple una función, y una vez cumple esa función, pues ya ese ser termina esa etapa, pero no reencarna, no tienen albedrío. Eso para aclararlo un poco. Por eso Pablo hace la diferenciación entre la carne animal y la carne humana. Entonces, reencarnación, como lo dice aquí en la definición, no es más que la posibilidad de adquirir un cuerpo para gestar el objetivo de avanzar en este proceso. De esta manera, encarnación tras encarnación, estamos adquiriendo las herramientas necesarias para llegar al Padre Creador. Es decir, que la reencarnación es un mecanismo que le permite al ser humano avanzar. En la medida que reencarne y reencarne y reencarne, aprendemos y avanzamos según nuestras acciones. Si son positivas, evidentemente el aprendizaje será más rápido, ¿no? Pero si son negativas, ya el aprendizaje se estanca un poco, pero aún en el dolor, en lo negativo, se aprende también. O sea que no es que si yo me equivoco, pues es una encarnación perdida, ¿no? Sirve como aprendizaje también. Y el objetivo es llegar al Padre Creador, pero no a un cielo hipotético. Lo vamos a entender ahora en la medida que la información vaya avanzando. Porque más allá de hablar del fenómeno de la reencarnación, voy a llamarle así porque realmente no es un fenómeno, sino una ley del espíritu humano por naturaleza. Cuando me refiero por naturaleza, voy a colocar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de una dimensión distinta a la del cuerpo físico. El cuerpo físico está en una dimensión, obviamente la dimensión física, la dimensión que podemos palpar, que podemos ver fácilmente, pero el espíritu, siendo parte de nosotros, inherente a nosotros, siendo parte de nuestro ser, está en otra dimensión que no podemos ver ni palpar. Y en la dimensión del cuerpo físico, nuestro cuerpo se rige por unas leyes, ¿verdad? Que pues determinan su funcionamiento. Y también en la dimensión del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, perdón, el espíritu se rige por otras leyes. Y si vamos al alma, como tercer componente de nuestro ser, también tiene sus leyes. Entonces, para ponerles un ejemplo, el cuerpo tiene una ley que cuando usted ingiere líquidos, ¿verdad? Bueno, y si en este caso es para, bueno, ingirió agua para refrescarse, pero ingirió demasiado, llega un momento en que en ese proceso de esos líquidos
parte de ellos llegan a la vejiga, ¿no? A la vejiga, y bueno, llega un momento en que la vejiga llena su límite, su stock ahí de líquidos, y el cuerpo, por ley de función, te avisa que tienes que ir a orinar o a desechar esos fluidos. Eso es una ley del cuerpo y funciona natural. Es decir, yo no tengo, para ir a orinar, yo no tengo que rezar, no tengo que hacer un mantra, no tengo que ponerme en posición de loto ni irme a un, no sé, a un retiro y durar 3 días allá y cuando regrese ya puedo orinar. No, es una función natural, como cuando me da hambre. Entonces, la ley en el cuerpo físico funciona así y para nosotros es cotidiano, pero son leyes. Cuando vamos al espíritu, la reencarnación es una ley tan natural como ir al baño. Solo que nosotros no la comprendemos porque es una dimensión todavía abstracta para nosotros, poco comprendida. Pero en la medida que vayamos conociendo más de nuestro espíritu, pues va a ser como cuando me da hambre y voy y como, ¿no? Entonces yo me imagino las humanidades más avanzadas, cuando ya llega el momento de morir, porque ellos son conscientes del proceso de su muerte y reencarnación. Hablo de humanidades más avanzadas en días creadores. Un hombre en esa dimensión sabe en qué momento va a morir. Y no es como que, ay, me voy a morir y se pone triste. No, sabe que cumplió un ciclo y es un proceso natural y sabe que va a reencarnar. Dirá, no, la otra semana reencarno, algo así, ¿no? Ya cumplí mi ciclo y muere. De ese proceso natural habla un poco las enseñanzas de Hermes o de todo el Atlante en las tablas Esmeralda. Explica un poco el proceso de cómo es la muerte natural, ¿no? Nosotros vemos la muerte como algo terrible, pero la muerte es un paso necesario para seguir avanzando. Es un cierre de un ciclo, de una etapa, de una existencia. Cierro esa etapa y inicio otra más avanzada. Entonces, es como el pulsar del corazón, ¿no? Él se contrae, hay un ciclo, se expande, ahí cierra el ciclo. Nuevamente, son ciclos en la naturaleza. Entonces, supongamos que cuando el corazón, al contraerse, perdón, al relajarse es el momento de la muerte, entre comillas. El contraerse es la acción de la vida. Y vuelve y muere, y vive, y vive. Muere y vive. Es así, así funciona en todas las creaciones. Entonces, analizando con lógica, luego de hacer esta pequeña aclaración, porque lo importante aquí es también descubrir por qué y para qué reencarnamos. Sabemos que es un aprendizaje, pero es mucho más profundo que eso. Sabemos que lo necesitamos para avanzar, pero ahora entenderemos un poquito más. Analizando con lógica, el siguiente interrogante de lo que hablamos de, bueno, una sola vida, porque un Dios injusto, siempre hemos sabido y entendido que el requisito principal para llegar al Padre Eterno es una limpieza, pureza y sabiduría completa e integral. Por ejemplo, cuando pues, la religión nos dice que para poder irnos al cielo tenemos que ser buenos, ¿no? Portarnos bien, cumplir los mandamientos y morimos y nos vamos al cielo. Si vamos a las corrientes orientales que creen en la reencarnación, también dicen que debemos llevar una buena vida para en futura encarnación nos vaya bien, ¿no? Estar llenos de dharmas. Karma y dharma digamos que se utiliza para nombrar el premio o el castigo en estas religiones. Esa es la premisa, es decir, ser puros para llegar a Dios. Pero analizándolo, como dice acá, abogando a la lógica, debemos preguntarnos, ¿será suficiente con una vida para llegar a cumplir con estos requisitos, habiendo tantos factores que lo impiden? Lógicamente, sería muy complejo llegar a esa pureza y a esa perfección en una sola vida. Empezando porque no todos los seres humanos tienen una larga vida. Hay niños que a corta edad ya fallecen, hay jóvenes o adultos que no llegan a ancianos y mueren, o ancianos que hasta ya en la madurez de su vida comprenden que pues tuvieron muchos errores y quieren corregir, pero cuando quiere corregir se muere. O sea, es un proceso muy injusto si uno lo analiza así. Entonces la respuesta más lógica es que no es suficiente una sola vida. Necesitamos más experiencias para limpiarnos. Hoy estamos aquí en el presente, en esta existencia, con errores todavía, por supuesto,
pero yo les aseguro que estamos con menos errores que en tiempos pasados y somos más maduros espiritualmente. Por eso hoy podemos estar aquí hablando de la reencarnación y no nos agarramos de los pelos a decir, no, esto es imposible. No, hay algo por dentro que de alguna forma nos dice, no, pues escuchemos, analicemos y imprimámosle lógica para comprender. Ese proceso de reencarnación nos ha traído hasta acá con muchísimas memorias de espíritu que hoy nos dan una altura espiritual, una condición mental para comprender mejor aquellas informaciones que quizás las escuchamos en tiempos anteriores y no entendimos tanto. Entonces, partiendo de esa base que no es suficiente una sola vida para llegar a la perfección, ocurren dos cosas. Una es que se acaba el sufrimiento y el desespero y digamos de echarnos las culpas, como nos enseñó la iglesia, de que somos pecadores y moriremos pecadores. No, entendemos que sí tenemos errores, pero tenemos el tiempo para corregirlo. Nuestra existencia, al no reducirse a una sola vida, eso es como un respiro, ¿no? Como que, bueno, tengo tiempo y tengo experiencias y puedo seguir aprendiendo. Pero a su vez, también nos da la conciencia para no relajarnos, porque alguien puede decir, bueno, pero si es en vidas que yo voy a limpiarme, entonces sigo tomando trago, sigo siendo infiel y listo. Pero aquí sucede algo, ¿no? Hay un conocimiento que se llama la lógica de la lógica, en uno de sus apartes, donde los pleiadinos, pues al entregar esta información, ahí se nos dice que habla la misma ley eterna, ¿no? Dice, no castigo a quien no sabe nada de mí. ¿Qué significa eso? Que el ser humano hasta ahora ha sido ignorante de las leyes eternas que rigen el todo, la dimensión física, la dimensión espiritual, el universo, y al no conocer las leyes, las mismas leyes eternas nos comprenden, porque al no conocer, hombre, ¿cómo es que no nos vamos a equivocar si no conocemos? Es como si a mí me dan, qué sé yo, un computador y yo no tengo ni idea cómo se maneja eso. ¿Cómo me va a culpar el que me lo da porque yo lo dañe si no tengo idea? Pero él me espera y da tiempo a que en la medida que avance el tiempo yo aprenda y conozca de cómo funciona eso, cómo son sus leyes, cómo se prende, cómo lo programo. Y cuando ya yo sé eso, cuando ya tengo claridad y conciencia de eso, entonces sí va a ser responsabilidad mía si yo decido dañarlo, porque ya soy consciente. Entonces no es lo mismo cuando uno sabe de la ley y la viola, a que cuando alguien viola la ley ignorando la ley, siendo que ambas condiciones tienen efectos, ¿no? Y tienen consecuencias. Pero en el caso del que sabe, eso es mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces, de alguna forma Jesús lo dijo, ¿no? Cuando le decía a los fariseos, él decía, yo he venido a dar la vista a aquellos que no ven y quitárselas a aquellos que ven. Entonces él le respondieron, esto está así en los evangelios, pero yo lo cito de acuerdo a la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Si no se la han visto, se las recomiendo. Le responden los fariseos, o sea, ¿qué quieres decir que aquellos, que los justos somos ciegos? Y él les dice, si fueras ciegos, no tendrías pecado. ¿Por qué? Porque al no ver, no sabes, no conoces, o sea, no tienes pecado. Pero cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, que al ellos saber que eran perversos, y lo sabían y manipulaban, entonces ahí Jesús pues les advirtió, en cuanto dicen vemos, vuestro pecado permanece. Entonces es un proceso de conciencia, muchachos. Cuando yo conozco las leyes de mi cuerpo, es decir, que sé que mis pulmones son para respirar oxígeno y no para echarle nicotina, cuando soy consciente del por qué, ya es mi responsabilidad. Ya sé los efectos y ya conozco. Cuando no sé, pues, bueno, se comprende. Cuando sé que mi espíritu reencarna y sé que de acuerdo a mis acciones en esta vida, los efectos los viviré en la próxima, entonces yo me cuido en esta. Porque yo en esta la paso bueno, destruyo mi cuerpo porque, bueno,
de algo hay que morirse, ¿no? Y como tengo varias reencarnaciones, pues bueno, no importa. Pero es que los efectos los voy a vivir en futura encarnación. Y en esa encarnación, cuando los esté viviendo, entonces voy a decir, ¿qué hice yo para merecer esto? No sé si se entiende el punto. Entonces empezamos a ver dentro de la ley de la reencarnación cómo funciona inherente a ella otra ley, la ley de causa y efecto. Y ahorita vamos a ampliarla porque antes quiero compartirles unas citas de cómo Jesús confirma la ley de la reencarnación en Juan el Bautista. Toco esto para que entendamos cómo a pesar de las manipulaciones, cómo a pesar de la información que se ocultó, sí se logró, digamos, preservar en símbolos la ley de la reencarnación en las enseñanzas de Jesús. Aquí, por ejemplo, tenemos Lucas 1.13. Y en Lucas 1.13 es la anunciación a Zacarías por parte del ángel Gabriel de que, bueno, su mujer Elizabeth estaba embarazada de Juan, ¿no? Llamará su nombre Juan, y le dice que él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, Elías fue un profeta que vivió siglos antes de Cristo, de la primera venida, y bueno, los judíos esperaron siempre el regreso de Elías, porque Elías fue llevado en carros de fuego. Allí en el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes está la historia de Elías en el Antiguo Testamento. Entonces él fue llevado, él no murió, no vio muerte en el planeta. Y bueno, ellos lo quedaron siempre esperando porque además hay una profecía de los profetas menores que anuncia el regreso de Elías. Cuando dice, enviaré a mi mensajero delante de mí. Si no estoy mal, está en Malaquías, si mal no recuerdo. Bueno, me disculparán si me equivoco, ahorita confirmo. Entonces, él anuncia el regreso de Elías antes del día del Señor. Bueno, los judíos interpretaron, obviamente, que Elías iba a regresar. Pero ¿cómo lo esperaban ellos en su razón? Que iba a volver el mismo personaje físicamente que estuvo siglos antes de Cristo. Pero lo que ellos no consideraban, evidentemente, es la ley de la reencarnación. El mismo espíritu que estaba encarnado en Elías en aquella época, obviamente muchos siglos después no va a tener el mismo cuerpo. Va a encarnar en otro cuerpo, un cuerpo distinto, en ese tiempo, pero en este caso ese personaje o ese espíritu más bien encarnó en Juan, en Juan el Bautista. Hay otras citas referente donde Jesús confirma esto, lo de Juan, y está en esta que dice Mateo 11:14. Esta nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí lo dijo, en este caso Jesús, lo dice más claro, de que el Elías que ellos estaban esperando era el mismo Juan. Si quieren recibir a Juan, él es el mismo Elías que había de venir, reencarnado ese espíritu en Juan. Porque Jesús no les dijo, no, él reencarnó. Bueno, imagínense lo que hubiese supuesto eso si en esta época, año 2020, quien hable esto es una locura. Imagínense hace 2000 años, Jesús hablando de la reencarnación. Hubiese sido más difícil, un poco más difícil digamos que le comprendiesen. En Mateo 17, otra referencia de Jesús sobre este caso. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Por qué no le reconocieron a Elías? Hombre, porque estaba en otro cuerpo, sencillo. En el mismo espíritu, en otro cuerpo. Por eso no le reconocieron
y lo que hicieron fue que lo mataron. Los judíos lo asesinaron y bueno, por esa situación es que Jesús les dice que hicieron con él todo lo que quisieron. Así que coloco estas citas para que haya un sustento, en este caso bíblico, del mensaje de Jesús. Otra cita está en Mateo 16, cuando él les pregunta a los apóstoles sobre, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, de alguna forma la gente en la época, si bien no tenía claridad de lo que era como tal, pues una ley de reencarnación y todo esto, digamos que era más común dentro de su creencia y su proceso pensar que los profetas regresaban, es decir, que los profetas volvían nuevamente. Quizás a Jesús lo confundieron, como decían ahí, con algunos de los otros profetas, pero bueno, evidentemente Jesús no era ninguno de ellos. Entonces, con esta cita, con esta última cita del documento bíblico, cierro esta parte del mensaje de Jesús y cómo él en símbolos grafica de alguna forma la reencarnación, poniendo el ejemplo de Juan. Bueno, si usted le pregunta esto a un evangélico, a un pastor, pues le va a decir otras cosas, no, que ahí se está refiriendo era a esto, que se está refiriendo a lo otro, pero porque lo digo porque yo lo he preguntado, pero bueno, las respuestas no me han dejado tan satisfecho. Entonces, teniendo en cuenta esa base, esta base de conocimiento, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a comprender un poco más, digamos, cómo funcionamos, cómo estamos constituidos como seres, para comprender cómo funciona el tema de la reencarnación y cuál es su principal objetivo. Para comprender eso tenemos que analizar aquí que básicamente estamos constituidos de tres esencias, ¿no? Un cuerpo físico, un espíritu y un alma. Eso es lo que compone nuestro ser. De eso estamos hechos. Y el cuerpo, en este caso, que es el vehículo, que es la dimensión que pues, podemos ver fácilmente, el espíritu que lleva nuestra identidad, nuestras memorias, y el alma que contiene las memorias de la creación. Ahora vamos a ampliar cada una de ellas, de estas facetas. Si vamos entonces al cuerpo físico, tenemos que el cuerpo o materia molecular es el vehículo que utiliza el espíritu en cada etapa de aprendizaje. Es la herramienta del programa de ascenso hacia el Padre que desarrolla el hombre en la tierra. Es decir, muchachos, el cuerpo tiene un papel preponderante en el proceso de avance espiritual. El cuerpo no es una cosa para sentir, por ejemplo, placer, para llenarlo de vicios, para destruirlo. El cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu. Por allá en otras enseñanzas dice que es el templo del Altísimo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el cuerpo, teniendo conciencia de que es el vehículo para avanzar, entonces hay que cuidarlo. Por ejemplo, si yo quiero irme de aquí, yo estoy en Barranquilla y quiero irme, qué sé yo, me quiero ir manejando hasta Panamá. Y yo para irme hasta allá necesito un vehículo. En este caso voy a utilizar un carro. Y yo necesito ese vehículo para llegar hasta allá, porque ese es mi propósito de existencia. Pero ¿qué pasa si yo en el camino empiezo a dañar el carro? Veo que las llantas están desgastadas, no les hago mantenimiento, no le echo gasolina, sino que le echo, qué sé yo, cianuro o cualquier ácido corrosivo. Veo que las farolas, las luces se quemaron, no las cambio. Es decir, voy destruyendo y no cuido mi vehículo. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues que voy a perder mi vehículo, se me va a dañar y no voy a poder llegar a mi objetivo, en este caso que es Ciudad de Panamá. Bueno, en el caso del cuerpo y el espíritu es lo mismo. Si queremos llegar al Padre necesitamos un vehículo. Y en la etapa que estamos viviendo, el vehículo es el cuerpo físico. Y el cuerpo físico tiene unos componentes
tiene unas estructuras, como dice acá, tiene sistemas, músculos, sistema esquelético, nervioso, endocrino, circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, reproductivo, inmunitario. Y además tiene 5 sentidos. Es como el ejemplo que les acabo de poner del carro, ¿no? Tiene sus luces, tiene su motor, tiene sus asientos, tiene sus llantas. Y si yo no cuido cada elemento, que es importantísimo para que ese vehículo me lleve a mi destino, entonces se me va a hacer muy difícil avanzar. Y ese avance va a ser doloroso y va a ser complicado. Entonces el cuerpo es, digamos, esa estructura física que hay que cuidar mucho, ser conscientes de él, utilizarlo para lo que es, digamos, proporcionarle lo que necesita con las cantidades necesarias, sin excesos, tratar de cuidarlo lo más posible. Y aquí podríamos entrar en detalles de alimentación, podríamos entrar en detalles de muchos cuidados, porque hay muchísimas cosas, pero al final la decisión la toma cada uno y cada uno es consciente de lo que hace con su cuerpo. Aquí no se trata, por ejemplo, de, no, ahora me voy a volver vegano o vegetariano, porque la carne roja o las carnes en general no son tan sanas para el cuerpo. Esas son decisiones personales, sin embargo, hay que decir también que el avance espiritual o el cuidado del cuerpo no se centra solo en la alimentación. La alimentación es una herramienta para cuidarnos, evidentemente, pero si yo centro mi espiritualidad en eso, estoy tan perdido como el que centra su espiritualidad en la religión. Esos son los extremos. Por ejemplo, en el vegetarianismo y el veganismo hay manipulación también. Es tan extremo como aquel que solo come carnes. Entonces, cada quien logra su equilibrio. Ojo, no quiere decir que si yo por naturaleza, por encarnación, en esta vida puedo comer solo vegetales, es decir, nada de carne, y mi cuerpo no se desequilibra, no quiere decir que eso es malo. Al contrario, eso es muy bueno, porque en días creadores, en los tiempos, el ser humano va reduciendo su ingesta de carnes, y el que lo pueda hacer en una encarnación, bienvenido sea. Pero no se centra su espiritualidad en eso, solo en eso. Son muchas otras cosas. Por ejemplo, en el primer día creador éramos más carnívoros, se cazaban animales y bueno, el ser humano comía eso. Y de alguna forma fue necesario porque el cuerpo lo necesitaba las calorías, necesitaba las grasas, porque las condiciones de vida eran distintas. Incluso hasta necesitaba las pieles de los animales para abrigarse. Ya en esta época, en este tiempo, no necesitamos tanta carne. Algunos necesitan un poquito más porque el cuerpo pues lo necesita, otros necesitan menos, otros no la necesitan, pero eso es una parte, ¿no?, del proceso, una parte apenas. Entonces, yo diría que el proceso se centra, la batalla central está en los sentidos del cuerpo físico, los 5 sentidos. Ahí sí está la batalla. Jesús lo decía en otras palabras, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, no es lo que entra por su boca lo que lo contamina, sino lo que sale de él lo que contamina al hombre. Entonces lo explico en términos modernos, ¿no? Si usted se come un perro caliente, supongamos se comió un perro caliente lleno de grasa y de salsa y de todo eso, usted se lo comió. Y eso no va a ser tan negativo como si usted coge a una persona y la insulta, o si usted se llena de odio contra alguien. Eso sí lo mata más rápido. Entonces, ahí es donde está la batalla realmente. Cuidar los sentidos, cuidar nuestras emociones, cuidar lo que grabamos a través de nuestros sentidos, que generan pensamientos y emociones negativas, fluidos, péptidos, ácidos que destruyen nuestro cuerpo, que se graban en las células. Esa es la batalla realmente. Y al lado de eso, o complementando eso, su alimentación, sus rutinas de sueño, es decir, todos los mecanismos que usted encuentre para cuidar su cuerpo, ejercicio, todo eso también ayuda para cuidar este cuerpo físico. Pero si por ejemplo yo
tuviera que elegir en un momento, dejar un odio, es decir, digamos, limpiar algo de primero, ¿no? Acabar con un odio o no comer más perro caliente, yo prefiero acabar con el odio primero. Y después dejo de comer perros calientes. Pero digamos, ambos son necesarios, pero hay unos que destruyen más. Entonces, eso al final cada quien determina, ¿no?, el cuidado de su cuerpo, pero es importante que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, qué lo daña, qué lo contamina, qué lo llena de salud también, qué procesos debemos emplear para cuidarlo. Es decir, muchas cosas, ¿no? Y ahí poco a poco iremos recibiendo más herramientas. El cuerpo físico, pues como ya lo veíamos, también tiene su cuerpo mental. Y el cuerpo mental, aquí están viendo como dos vasos. El vaso de la izquierda, el rojo, que es la estructura física compuesta por células, el corazón, el cerebro, los sentidos, es decir, el cuerpo como tal, la carne. Él graba memorias. Nosotros grabamos con nuestro cuerpo a través de los sentidos. Y esa información que inicialmente se procesa en el cerebro, y luego a través de la sangre y el corazón se sella en cada célula de nuestro cuerpo. Todo lo que vivimos, todo lo que vemos a través de nuestros sentidos, se guarda en todo el cuerpo, en cada célula. Y a eso le vamos a llamar el cuerpo mental, es decir, la información grabada que se transforma en memorias, es decir, que está en una dimensión que no es palpable, eso es lo que nosotros le vamos a llamar cuerpo mental. Y bueno, tiene que ver con la mente, el pensamiento y la razón, que son mecanismos que utilizamos para procesar la información. La mente acumula las imágenes. Cuando vemos un perro, cuando vemos un gato, cuando comemos algo, cuando saludamos a alguien, todo eso entra por nuestros sentidos y se guarda como memoria. Entonces, si yo les digo piensen en un gato, ustedes a la mente no se les va a venir la imagen de un cocodrilo, se les viene la imagen del gato, pero esa imagen que ustedes guardaron en su cuerpo mental la organiza la razón. La razón es la que dice, no, él te está preguntando por el gato y busca la imagen del gato y ¡puf!, la proyecta. Si usted se le proyecta no la imagen del gato, sino de un pájaro, entonces usted tiene problemas con la razón. Ustedes no han escuchado cuando dicen, no, esa persona perdió la razón, está como loco, porque la herramienta que tiene para organizar la información está alterada, ¿no?, está dañada de alguna forma. Pero bueno, eso también es por atentar el cuerpo físico, dañar su cerebro, por no dormir, por trasnocharse, por estrés, por tantas cosas. Llega una edad donde hay gente que se le olvidan las cosas, es decir, al no cuidar el cuerpo se deterioran digamos, sus componentes, por así decirlo, sus órganos, todo su funcionamiento. Bueno, y el pensamiento, que es el diálogo entre las memorias que usted guardó. La mente solo las acumula, la razón las organiza y el pensamiento digamos, las alinea o las une para darle ese sentido. Entonces, por ejemplo, si usted grabó la memoria de unas naranjas y luego por allá vio un pudín, un pastel, usted con esas dos imágenes que las grabó por separados, usted puede crear un pensamiento y una idea. Y usted va a pensar, ¿qué tal si hago un pastel de naranjas? Eso es una idea, un pensamiento, que usted organizó de acuerdo a las memorias que grabó por separado, la razón las organizó y el pensamiento las une, las activa. Usted piensa en eso y genera la idea, voy a hacer un pastel de naranja. Así funcionamos. Esto que estoy diciendo parece sencillo, pero si esto lo dialogamos con pues la gente en general, normalmente se desconoce cómo funcionamos. Nosotros sabemos muy bien cómo funciona un celular, pero si usted le pregunta a alguien cómo funciona tu pensamiento, cómo organizas las ideas, ahí es donde flaqueamos un poco. Entonces, eso en el cuerpo físico. Vamos al espíritu. El espíritu que nos fue dado al hombre para sumar en él todas sus vivencias a través de las encarnaciones, que le dan experiencia y el conocimiento para su discernimiento. Entonces aquí vemos el vaso a la derecha, el vaso del espíritu, y lo blanco
Si ven que es un vaso que no está lleno, ¿no? Él se va llenando en la medida que transcurren las encarnaciones. Y lo que se va grabando ahí son las vivencias. Ojo, no los datos. Voy a hacer la diferencia. Hay información que nosotros grabamos que es información intelectual. Por ejemplo, la matemática. La matemática no es un proceso que esté en el espíritu, como los códigos, ¿no? Como la enseñanza de la escuela y todo eso. Lo que se graba en el espíritu es la vivencia y la experiencia que yo tenga. Eso se va a ir cosechando. Por ejemplo, el primer beso, como dice ahí, si tengo una fobia con el agua, quiere decir que en una encarnación pasada quizás murió ahogado o tuvo una experiencia muy fea. Es decir, las acciones que yo haga en torno a una situación es lo que se va a grabar en mi espíritu. Todo ese aprendizaje, toda esa experiencia. Ahora, si yo tuve una experiencia, una acción con la matemática, eso se va a grabar de alguna forma. Y quiere decir que en futura encarnación yo voy a ser más hábil para aprender o para desenvolverme en ese tema. Por ejemplo, las personas que nacen con un don de cantar, con habilidades para el deporte, todo eso no es azar, eso es experiencias vividas. Entonces el espíritu se conforma en encarnaciones y vida eterna, es el momento para la continuidad de la vida. Y así se van cosechando las experiencias y el vasito se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. ¿Y hasta cuándo se va a llenar? Bueno, hay 7 días de creación, miles de millones de años hacia el futuro, donde ese espíritu va a ir grabando experiencias. Aquí vemos los dos vasos, ¿no? Está el del cuerpo con todo lo que contiene, lo utilizamos para grabar y, digamos, recibir la información que cuando estamos en la vida presente, lo que vamos grabando en experiencias no es que pase de una vez al espíritu, no. La información queda grabada primero en las células, en la dimensión celular, y no queda grabada físicamente solamente. Queda grabada espiritualmente, dimensionalmente como memoria. Las células tienen su espíritu también. La célula es un organismo muy pequeño, pero es un organismo vivo, evidentemente, tiene su centro, corazón, el núcleo, tiene sus componentes, y como estructura viva tiene una dimensión energética. Así como nosotros en el cuerpo físico tenemos dimensión energética, la mente, el pensamiento es energía. Entonces, eso que procesamos como pensamiento y memorias, que también se manifiesta físicamente a través de los fluidos, y que producen, digamos, reacciones químicas cuando usted se siente en peligro o cuando está corriendo. Hay un pensamiento, que hay algo que se está procesando, pero también si usted le tiene miedo a algo, por ejemplo, y ve esa imagen o recuerda esa imagen, su respiración se acelera, se pone rojo, o sea, tiene una manifestación física, pero parte de una memoria que está en otra dimensión, evidentemente. Entonces, las memorias en las células se graban físicamente y energéticamente. Y en el momento de morir, cuando morimos, es que la información pasa al espíritu, lo que es energético, lo que es físico y lo que está en el cuerpo, pues se queda con el cuerpo, y la dimensión energética pasa al espíritu. Y ahí pasa con todo el aprendizaje, con nuestras equivocaciones, con nuestros aciertos, con nuestros karmas, con nuestros dharmas, con todo. Y por ejemplo, yo fui un sicario, ¿no? Y hay un dicho que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, como ley de causa y efecto. Se supone que si yo soy sicario, lo que una persona esperaría que le pase a un sicario es que lo maten también, porque él ha matado. Y resulta que el sicario mató a 100 personas, 200 personas en su vida, y él vivió una vida larga y murió de anciano. O sea, nunca le pasó nada trágico. Y uno dice, uy, qué injusticia. Pero resulta que la memoria de esa ley que él violentó en otros seres humanos, en el momento que muere, como karma, va a su espíritu para futura encarnación. Quiere decir que eso que él, por causa y efecto, debía vivir por violentar la ley de otras personas, sí lo va a vivir. No lo vivió en esa encarnación, pero téngalo por seguro que en futura encarnación sí lo va a vivir. Entonces resulta que él nació, ¿verdad? Y cuando tenía
5 años, 10 años, era niño, lo matan a tiros. Y ahí es donde uno dice, ¿y qué hizo ese niño? ¿Qué injusticia? O una bala perdida, no sé. ¿Por qué se murió? ¿Por qué Dios es tan injusto? Tenía toda la vida por delante. No, porque es que él en la vida anterior murió de viejo, pero él asesinó personas. O sea que el tiempo de vida que él tenía que vivir en la futura encarnación se le acorta por la vida que le cortó a las personas en la encarnación anterior. Y ahí él aprende, ese espíritu aprende que eso que hizo no está bien, pero no es un castigo de Dios, es causa y efecto. Toda ley que violentes en contra de un semejante se devolverá contra ti mismo a su debido tiempo. Funciona con precisión en el universo para equilibrar. Entonces, uno dice, ¿por qué hay personas que nacen en situaciones de pobreza extrema? Pero puede ser que ese espíritu, en su vida anterior, fue el político que le robó todo a la gente para él hacerse millonario. Y murió millonario. Pero en futura encarnación, él es ese ser humano que está en la miseria. Porque tiene que aprender en su carne propia lo que vive un ser humano en esa situación. Y si él aprende de eso, en futura encarnación no lo volverá a hacer. Es decir, adquirirá comprensión, conciencia de esa situación. Entonces, también pensamos, no, por ejemplo, países tan pobres, en algunos de África, o por ejemplo Haití, que hay mucha pobreza, ¿cuántos espíritus no habrán ahí encarnados de esos mismos que sometieron a esos pueblos? Nacieron ahí ahora, para vivir ese proceso. Entonces todo funciona como ley equilibrante, muchachos. Todo es un proceso de ley natural y justo, ahí hay justicia, ahí hay justicia. No hay venganza, ni tampoco castigo de Dios. Es justicia que busca equilibrar. Si yo le quité algo a alguien, yo tengo que después carecer de eso para equilibrar. Esto que quité acá y que tuve yo de más en su momento, tengo que perderlo acá para equilibrar. Porque si no, el universo se volvería un caos, la creación se volvería un caos. Entonces, ya dentro del espíritu funcionan otros mecanismos como la inteligencia, como la razón lógica y el mismo conocimiento. Todo eso como leyes o como mecánicas del espíritu para el aprendizaje. La inteligencia verdadera no es de la mente, del dato, de que yo sé mucho matemática o sé, tengo información, me conozco la historia y sé de fechas. Eso es intelecto. Intelecto, que no es malo, evidentemente, pero esa no es la inteligencia. Y lo que nosotros debemos buscar es la inteligencia del espíritu. Y la inteligencia del espíritu tiene que ver con nuestras vivencias y nuestra comprensión. Lo que somos como seres, como identidad, perdón, está en nuestro espíritu, nuestras memorias. La capacidad que yo tengo hoy en día de perdonar, la capacidad que tengo hoy en día de comprender y cuidar mi cuerpo, la capacidad que tengo de hacer el bien, eso proviene del espíritu. Eso no me lo enseñan a mí en el colegio, no me lo enseñan en la universidad. Y esa es la inteligencia que el ser humano tiene que despertar. Pero está la razón lógica, que no es como la razón normal, la razón pues, la que más utilizamos, que nos preguntan qué hora es y uno responde las 6. ¿Por qué? Porque la razón organizó para entregar una respuesta coherente. Pero hay situaciones que debemos analizar con una razón más elevada, y es la razón lógica. ¿Qué es la razón? De que si yo nazco en la India tengo que ser hindú, si yo nazco en Occidente tengo que ser cristiano, o si nazco en Colombia tengo que ser católico. Eso nos dice la razón. Pero la razón lógica que dice que por encima de credos religiosos, por encima del lugar que yo nazca, primero soy un ser humano. Y a mí no me importa si nací en la India o si nací en Colombia, en donde sea. Eso no determina mi credo ni mi religión. Yo estoy por encima de esa situación. ¿Qué pasa con quienes se quedan en la razón?
Que el hindú pelea con el cristiano porque la religión de él es verdadera y dice que la del otro es falsa. El que utiliza la razón lógica está por encima. Ni uno ni otro. Yo voy a la verdad. Eso no nos puede dividir. Entonces, eso surge del espíritu. ¿Por qué vemos que la humanidad normalmente se enfrenta? Porque no bebemos de la sabiduría que está en nuestro espíritu. Solo nos dividimos aquí, en la mente y la razón. Y la mente y la razón no son malas, evidentemente son mecanismos de aprendizaje, pero están bombardeadas por lo que el sistema nos ofrece y nos bombardea los 5 sentidos todos los días con información en su mayoría que busca manipular al ser humano y dividirlo. ¿A qué estamos llamados? A beber de nuestra experiencia y nuestro conocimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, sencillo, limpiando el cuerpo. Hay que empezar por limpiar el cuerpo físico, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo. Cuando se limpia el cuerpo por causa y efecto, aflora de adentro de nosotros otra sabiduría, porque el mecanismo de aprendizaje no solo es de afuera, de lo que yo veo, de lo que yo toco, de lo que yo huelo, no solo es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera también se aprende, porque en nuestras células, en nuestro espíritu, hay información que brota, que sale de adentro. Como por ejemplo, cuando una persona está en peligro y usted ve que está en peligro de muerte, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Uno corre y la ayuda. En el momento que usted va y la ayuda, usted no le pregunta a esa persona si tiene títulos universitarios, usted no le pregunta si tiene dinero, usted no le pregunta, qué sé yo, si es testigo de Jehová, si es musulmán, eso en el momento no importa. Es decir, que aflora una sabiduría superior a nuestros razonamientos y usted va y tiende la mano. Ya después sí, pues como que vuelve y nos conectamos al proceso de división y bueno, pero hay momentos de conexión con esa sabiduría interna. Entonces limpiar el cuerpo es importante para beber de la sabiduría del espíritu, porque están conectados, evidentemente. Y luego está el alma, y el alma sí es un vaso completamente lleno. Miren, ahí están los 3 vasos. Cuerpo físico, que es el vehículo del espíritu para que el espíritu aprenda, y el alma sabe. El alma es la esencia del Padre en nosotros, la chispa de luz del Padre en nosotros. La sabiduría, las memorias de toda la creación y el universo dentro de nosotros, condensadas en el alma, llenita de memorias. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Nosotros grabamos información a través del cuerpo físico, aquí pues ustedes están viendo las flechitas. Esa información del cuerpo físico, en cada encarnación, en cada experiencia, va pasando al espíritu, el espíritu se va llenando de esas experiencias, y lo que hace el espíritu es, digamos, un diálogo, ¿no?, con el alma. Él compara la información que yo le estoy grabando, las memorias que yo le estoy grabando, las compara con las memorias que están en el alma. ¿Y para qué las compara? Para saber, de alguna forma, para guiarnos o para comprender si estamos en el camino correcto. Voy a decirlo de otra forma. Hay una conexión entre el espíritu y el alma. Y esa conexión entre estas dos esencias sirve para guiar al hombre por el camino correcto. El espíritu permanentemente está comparando si la información que él tiene se parece a la del alma para aprender y corregir. Ese diálogo es lo que comúnmente nosotros le hemos llamado la voz de la conciencia. Ese consejo sabio, esa voz, ese sentir que aflora en momentos determinados para guiarnos por el camino correcto. Todo ser humano original de la creación contiene esa voz. Y recuerden aquellos momentos donde la han sentido, donde esa voz nos ha guiado y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre con frecuencia? Que nosotros no la escuchamos y terminamos haciendo otra cosa y luego nos arrepentimos. La voz de la conciencia nunca te juzga, no te dice, viste, te equivocaste, por ahí no era, no, simplemente te guía.
Y entonces, de acuerdo a esa guía, si el ser humano la sigue, andará por el camino correcto. Pero ¿qué hizo la fuerza oscura? Primero nos manipuló el cuerpo, nos llenó de vicios, nos manipuló genéticamente, para que nuestras experiencias en las encarnaciones, debido a esa manipulación, no fueran siempre buenas, sino que hemos grabado memorias de luz y memorias de oscuridad. Y en esa comparación del espíritu con el alma, muchas veces el diálogo, digamos, o la información que el espíritu compara con el alma no se parece, porque hay información que está grabada ahí que no es original de la creación. Por ejemplo, si yo nazco con tendencia a un vicio desde pequeño, quiere decir que yo traigo ese vicio desde encarnaciones anteriores. Y esa información no se parece a la creación. El vicio en la creación no existe. El vicio que te destruye, que te degenera, eso no existe en la creación original. Entonces el alma, ¿qué te dice constantemente? Por ahí no es. Por ahí no es. Eso que estás haciendo no está bien. Y ese es el diálogo permanente. ¿Por qué un hombre sabe que a una mujer o uno no debe ser infiel, o una mujer sabe que no está bien ser infiel? ¿En dónde te lo enseñaron? Alguien puede decir, no, me lo enseñó mi padre, o mi abuelo, o me lo comentó un amigo. Pero por dentro, más allá que alguien te lo haya dicho, o si nunca te lo han dicho, por dentro hay algo que tú sabes que eso no está bien, que no es la decisión correcta. Esa es la función del alma, guiarnos por el camino de la luz. Y en el alma funcionan otros mecanismos, que es la lógica de la lógica, la intuición, que es esa intuición que les decía ahorita, la intuición verbo, la sabiduría del saber y la conciencia del ser, soy, la conciencia de lo que soy. De ahí emerge la conciencia. Pero, ¿cómo logro conectarme al alma o escucharla más claro? Limpiando el cuerpo. Todas las enseñanzas espirituales coinciden, entre comillas coinciden, en que el primer paso es limpiar el cuerpo físico. En las 7 leyes del ascenso que entregaron los hombres de las estrellas, la primera ley se llama cuerpo luminoso y es el paso inicial para empezar el trabajo espiritual. Por allá Hermes Trismegisto enseñó que para llegar a la inteligencia que está en el espíritu, le enseñó a su hijo que lo primero que tenía que hacer era limpiar el cuerpo. Y le dijo, si no empiezas por limpiar tu cuerpo, no tendrás la inteligencia. Entonces, decir, todo apunta y todas las enseñanzas nos dijeron que el proceso de la verdadera espiritualidad no está en un ritual, no está en una camándula, no está en un rezo, está en que yo me conozca y sea consciente que tengo un vehículo que porta mi espíritu, que guía el alma, pero que yo necesito cuidar ese vehículo para crear mi espíritu y para parecerme cada vez más al alma, porque el alma es la chispa del Padre. Y si yo quiero llegar al Padre, ¿cuál es el camino o cuál es la guía? El alma. Imagínense que nosotros no tuviéramos el alma, ¿cómo llegamos al Padre? Está como difícil, ¿no? Y limpiar el cuerpo en todos los sentidos que eso significa, ¿no? Los sentidos, nuestra mente, la alimentación. Y es un proceso individual que cada uno valorará bajo qué parámetros y bajo qué condición lo va a hacer. ¿Y todo esto para qué? Este proceso de reencarnación. Porque, como ya se los dijimos en su momento, atravesamos un proceso que se llaman los 7 días de creación, que es el plan evolutivo y ascensional determinado a las humanidades que son posteriores al caos que se abortó allá en la humanidad de Sofía. Para eso reencarnamos. Reencarnamos para limpiarnos poco a poco y paso a paso del error. Cuando la humanidad fue sembrada en este planeta, porque nosotros no fuimos creados aquí, el planeta existía antes de que la humanidad fuera sembrada aquí. Al ser sembrado ya nosotros conteníamos el error. ¿Y de dónde heredamos el error? Pues somos una humanidad posterior al caos. Ese error
es el que hace que de alguna forma en algunos momentos nos equivocamos. Ahora, súmele a ese error la manipulación a la que fuimos sometidos cuando esa organización cayó aquí al planeta Tierra. Nos manipularon genéticamente, nos implantaron un gen oscuro, y además de eso todo el bombardeo que cuando, pues de ahí en adelante instauraron su programa de control, ¿no? Los 4 poderes, la manipulación, mensaje subliminal, es decir, todo lo que ya hemos visto como manipulación en contra de nosotros. ¿Y por qué hacen todo eso? Para que no avancemos en la escala ascensional y evolutiva, sino que nos mantengamos atrasados, porque en la medida que nos mantengamos atrasados, los alimentamos a ellos y les damos vida a esas entidades. Entonces, los días creadores son para eso, para que en cada escala nosotros vayamos limpiándonos del error y poder llegar a la luz. Somos humanidades que al ser posteriores al caos, estamos por fuera de los reinos eternos. Los 7 días de creación son el camino para volver al reino, a los reinos eternos de las humanidades anteriores. Humanidades que no tenían esta dimensión física, sino eran de luz, humanidades de luz espirituales, otra dimensión, no sabemos. Nosotros tenemos que vivir esta experiencia física para poder llegar a ser espíritus y luego poder llegar a ser luz pura. Pero para eso falta bastante. Un proceso de limpieza permanente, un proceso de ascensión, de aprendizaje y un camino que se recorre solo con la comprensión. El camino del espíritu se recorre con la comprensión, y la comprensión es un proceso donde yo debo revisar, conocer y vivir varias cosas hasta que tenga el conocimiento pleno de algo. Por ponerle un ejemplo, yo voy a hacer o voy a maltratar o dañar mi cuerpo tantas veces o las veces que sea necesario hasta que yo comprenda que no lo debo hacer. Yo voy a ser infiel las veces que sea necesario, pero no porque sea necesario porque así esté bien, no. Es que si no comprendo el proceso, pues lo voy a seguir repitiendo. Quiere decir que si lo repito, no aprendí. Si yo me equivoco con un aspecto de mi vida y no logro superarlo, sea el vicio, sea la situación que sea, quiere decir que al no superarlo, no he aprendido y no lo he comprendido. Cuando yo comprendo algo, por qué me pasó, pues lo puedo dejar atrás, lo puedo superar. Y no solamente superarlo, sino que aprendí algo de eso, una experiencia nueva. Esa es la comprensión. La comprensión es comprimir la sustancia de toda esa experiencia y conocimiento y sacar el extracto. Y ese extracto es el que me va a impulsar. Y me va impulsando y me va impulsando. Entonces, en la medida que no comprendamos lo que nos pasa, tanto lo bueno como lo malo, seguiremos repitiendo el ciclo. Entonces, por allá le llaman, hay corrientes que dicen que la reencarnación es una manipulación de la fuerza oscura y que tiene que ver con la rueda del samsara, que es un proceso donde no salimos de ahí, ¿no? Reencarnación tras reencarnación tras reencarnación, y eso es manipulación. No, yo quiero ser muy enfático con eso, porque la reencarnación no es algo que la fuerza oscura tenga poder sobre eso, o pueda manipularlo, o pueda meter sus pezuñas en eso. Puede hacer, manipulándonos desde lo físico, que nosotros vivamos un proceso de reencarnaciones, puede ser más doloroso o un poco más lento, porque al hacer que nos equivoquemos, pues tendremos más karmas, por supuesto, pero ellos no pueden tocar esa ley del espíritu. La reencarnación es el único mecanismo para salir del barro en que nos han metido. Es el único mecanismo para avanzar. Sin la reencarnación no habría avance, no habría aprendizaje. Entonces, no es manipulación de las tinieblas, la reencarnación es el plan de la luz en 7 días de creación para impulsar a las humanidades posteriores al caos, para que lleguen a la luz. Esa es la finalidad de nosotros y por eso estamos aquí. Y ahí están nuevamente los 7 días con sus nombres, parte de una vida inicial, una vida primaria, primitiva, si quiere llamarle, una vida razonada, que es la que estamos ahora, luego una vida intelectiva, vida real, vida creacional, vida espiritual, donde ya somos espíritu, y luego somos luz. Y luego los 7 días hay otros procesos
ya más avanzados dentro de la creación. Pero los 7 días es el vientre, donde nos estamos gestando para nacer a la creación original. Nosotros todavía somos unos fetos en desarrollo. Por eso no comprendemos, no conocemos a Dios. Imagínense humanidades de quinto, sexto día, cómo será el concepto o la concepción de Dios, completamente distinta a la que tenemos nosotros. Y ahí está la luz como el paso final y llegaremos a la luz en la medida que nos vayamos depurando. Recuerden que la causa y el efecto, como llaman por allá karma y dharma, no es el castigo o el premio de Dios, es el mecanismo de depuración espiritual. Si hay personas que nacen con dificultades físicas, si hay personas que mueren antes de tiempo, si hay personas a las que le va mal, a otros le va bien, es el proceso de causa y efecto que funciona con matemática precisión, con una exactitud para equilibrar todo. Si yo, por ejemplo, violenté mi cerebro en esta encarnación, es decir, no dormía, me estresaba mucho, ingería muchos alimentos que lo dañaban, o por ejemplo, pues fui uno de estos medium que utilizan su poder mental para atraer entidades y toda esta cuestión. En futura encarnación quizás yo nazca autista o nazca con problemas mentales o nazca con algún tumor cerebral, no sé, cualquier situación que usted vea que le pase a alguien o a usted mismo, que sea para un aprendizaje, eh, es porque seguramente en vida anterior o en esta vida incluso violentó esa parte de su cuerpo. Entonces hay dos formas de aprender. O se aprende con amor o se aprende con dolor. Pero ambas forjan el espíritu. Una es más suave, por supuesto. Si ahí me dicen que el cigarrillo me va a dar cáncer, pues y lo dejo porque comprendí, bueno, listo, me libré de eso. Pero si me lo dicen y no presta atención al anuncio con amor, entonces cuando me dé cáncer, ¿cómo voy a aprender? Con dolor. Y bueno, y ojalá con dolor se aprenda, porque hay veces que ni así. Pero bueno, cada espíritu es responsable de su proceso. Así que bueno, muchachos, voy a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, esta ampliación del tema de la reencarnación, porque sé que ya lo hemos tocado en otras informaciones y la idea de hoy era sentar algunos conceptos y ampliar algunos otros para mayor comprensión. Así que bueno, voy a dejarlo hasta aquí en este punto.